Hola, hoy día vamos a hacer un tutorial de cómo pintar una rama de Eucalyptus Baby Blue paso a paso en acuarelas. Hay muchas especies de eucaliptus, esta en particular es la que se conoce comúnmente como Eucalyptus Baby Blue. Es por sus hojitas más azuladas, pequeñas y más redondas. Me encanta mucho esta rama, de hecho por las tonalidades que tiene, esta está seca, así que ya ha perdido sus tonos. Siempre antes de empezar un dibujo igual me gusta estudiar un poquito lo que voy a pintar. Por ejemplo, en el caso de hojas o ramas como esta, me gusta ver cómo está el orden de las hojas. Por ejemplo, las hojas aquí se ubican una enfrente de otra y después las que siguen se ubican una enfrente de otra, pero en la dirección contraria. Y así sucesivamente. Entonces, siempre me gusta observar esto para poder traspasarlo correctamente al dibujo. También acá saqué una de las hojitas más grandes. Estas hojitas pueden terminar en punta o muchas son bastante redonditas. Se nota la nervadura del centro, las nervaduras laterales pasan bastante desapercibidas y por el tamaño de esta ilustración no voy a pintar las nervaduras laterales, pero si ustedes quisieran podrían hacerlas con un lápiz blanco. Ya solamente me voy a fijar en la nervadura del centro, ya que es muy pequeñito, el dibujo no alcanza a ser a escala 1:1. Vamos a partir viendo la paleta de colores. Cada vez que quiero crear una paleta de colores verdes, lo primero que hago es examinar mi paleta de mezclas. Ya en esta paleta de mezclas, en un lado tengo los amarillos y en otro lado tengo los azules. Entonces esto me permite saber más o menos cómo van a quedar las mezclas de verdes. Entonces, con esto puedo ver qué colores usar. Ya, por ejemplo, me gusta mucho para este tipo de eucaliptos trabajar en estos tonos más azulados que se dan con el amarillo ocre y puede ser estas dos mezclas, ultramar con Prussian Blue. Y si alguien quiere poner un poquito de color más flúor, más vívido, podría ir de la mezcla con Cerulean Blue y amarillo ocre. Para este caso voy a trabajar con la mezcla de voy a trabajar con el amarillo ocre y con él voy a ir haciendo distintas mezclas con azul Prusia, ultramar y quizás una con índigo. Entonces vamos a crear la primera mezcla, la vamos a hacer con amarillo ocre y azul ultramar. Si no tienen estos colores no se preocupen, usen colores similares. Entonces ponemos primero el amarillo. Y luego el azul. Vamos a ir probando cómo se ven. Luego veremos nuestra segunda mezcla. Usaremos el mismo amarillo, pero nos cambiaremos a otro azul. Un azul que se vea más oscuro que el azul ultramar. Entonces pueden optar por el azul Prusia o si no, pueden ir directamente al azul índigo.
Por ejemplo, siento que aún está muy verde para este tipo de eucalipto, así que le vamos a poner más azul. La idea es que la mezcla se vea más azulada, o sea, que sea un verde azulado. Es muy importante siempre ir probando los colores porque esto nos va indicando cuánto más color le falta del otro. Por ejemplo, ahora sí me gustó este tono. Entonces la idea sería ir combinando estos dos colores. De hecho, uno podría trabajar con esta gama completa. También vamos a probar cómo se ve el amarillo ocre con el azul índigo. Por ejemplo, esta mezcla podría usarse para las sombras. Entonces así se vería el azul índigo con el amarillo ocre. Entonces ahí cada uno puede ir decidiendo qué mezcla le gusta más para ir combinándolas. Aquí tengo una pequeña mezcla que se ve un poquito más verde amarillo. Es hecha con azul ultramar y el amarillo es la misma, solamente que no tiene tanto azul. Y con un pincel muy pequeño, este 5-0, voy a pintar las primeras dos hojitas de arriba. Estas hojitas son muy pequeñas. Las pinto con la técnica seco húmedo. Nos preocupamos de terminar bien en punta esas dos primeras hojas. Las primeras hojas de las plantas generalmente son de un color verde más claro. Entonces por eso le agregamos un poquito más de amarillo, pero solo para pintar estas dos hojitas. Ahora nos vamos a pasar a la hoja de abajo, que está dividida en dos trozos, está partida por el tallo. Vamos a partir por la parte que está más hacia la izquierda. Vamos a humedecer. Vamos a humedecer con agua. Y este es un pincel redondo, tamaño 00. Entonces humedezco el fragmento. Después voy al color, al primer tono que hicimos, el de azul ultramar con amarillo ocre. Agregamos una gotita desde abajo y esta gotita se va a comenzar a expandir. Lavan su pincel y expanden el color que pusieron desde abajo. Vamos a intentar reservarlo abajo, o sea, van llevando todo el exceso que tengan a la parte baja para que así generemos una sombra en ese sector. Vamos a esperar que esto se seque y nos vamos a pasar al pequeño fragmento de al lado. Nuevamente humedecemos con agua, ese fragmento es muy chiquitito. Así que para este caso, cuando tengan fragmentos tan pequeños que humedecer, humedecen el pincel y dejan caer siempre una gota en el papel absorbente para que así cuando el pincel entre en contacto con su papel de acuarela no caiga una gran gota de agua. Luego de eso se van a su color verde. Le vamos a llamar a este tono verde base. Y hacemos lo mismo, o sea, agregamos desde abajo unas gotitas. Luego de esto lavan el pincel en agua. Dejan caer nuevamente siempre una gotita en su papel absorbente.
una o dos, y luego desde la parte de arriba empujan hacia abajo. Luego repiten el paso en el caso de que quieran oscurecer. Si les gustan los colores suaves y transparentes, lo dejan así con una capa. Luego vamos a esperar que se seque. Por ejemplo, no podemos pintar la hoja que viene porque está húmedo todavía, así que nos vamos a pasar a la subsiguiente, que es esta. Nuevamente vamos a humedecer. Estamos humedeciendo con agua. Estoy trabajando con un pincel de tamaño 00. Esta hoja también se ve dividida porque pasa el tallo por el medio. Vamos a ir nuevamente al verde base y vamos a agregar también una gotita en esta parte, en la parte central, también desde abajo. Lavamos el pincel, dejamos caer una o dos gotitas y vamos a expandir el pigmento. Lo que estamos haciendo ahora es que estamos dando un color de base. Luego de esto vamos a hacer algunas sombras. Pueden poner más pigmento si así lo desean. Pero recuerden que la acuarela siempre tiene un gesto transparente. Luego también tenemos un pequeño espacio. Ese espacio es muy pequeño quizás para ser trabajada con este pincel 00. Entonces me voy a cambiar al 5-0, que es este. Voy a humedecer. Y luego también agrego una gota de color. Lo expando. Ahora vamos a esta hoja que habíamos dejado antes. Esta hoja, por ejemplo, la vamos a pintar un poco más azul. Entonces vamos a usar la segunda mezcla que hicimos. La mezcla que hicimos con azul Prusia y amarillo ocre. Si no tenían estos colores y lo hicieron con índigo, usen la mezcla de índigo. Entonces humedecemos y luego vamos a agregar ahora por arriba una gotita de esta segunda mezcla. Lavamos el pincel, dejamos caer una gotita y luego llevamos el pigmento por el resto de la hoja. Lo que estamos haciendo acá en el fondo es ir difuminando un poco nuestro pigmento que agregamos en la parte de arriba. Luego verifican que la tercera hoja esté seca para poder pintar la que está justo al lado. Para esta hoja voy a volver a mi pincel 00. Voy a humedecer. Voy a ir a la mezcla de Prusia y la voy a agregar también por su parte de abajo. Luego lavo el pincel, dejo caer una gotita en el papel y voy a llevar el pigmento al resto de la hoja. Recuerden que si entra en contacto con una de abajo, si humedecemos la de abajo, el pigmento mientras siga húmedo va a fluir. Entonces por eso vamos pintando por partes. Mientras de esto podríamos volver a los fragmentos de arriba para dar un tono de sombra. Entonces vamos a volver a la
a esta hoja, volvemos a humedecer. Después de humedecer me voy a cambiar al pincel 5-0 porque no quiero llevar demasiado pigmento. Ya hice una capa completa, así que ahora solamente voy a intensificar un poco las sombras. Vuelvo al pigmento base y desde la parte donde está la nervadura voy a ir aplicando, voy dando pequeños golpecitos al papel. Como estoy usando un pincel pequeño, 5-0, este pincel da pequeñas descargas de color. Una vez que tengo marcado esto, lo lavo, dejo caer una o dos gotitas y luego voy a difuminar. Por todo el resto de la hoja voy difuminando esta sombra un poco más puntual que apliqué. Luego, mientras se sigue secando, voy a hacer unas texturas, mientras sigue húmedo, doy unos pequeños toques del mismo color. Y ahora voy a humedecer el pequeño fragmento de al lado. Voy al verde base, lo agrego desde la parte baja del fragmento. Luego lavo el pincel en agua, dejo caer una o dos gotitas y voy a llevar el pigmento, o sea, donde quedó, hacia arriba. En el caso de que pierdan la sombra y esto siga húmedo, simplemente vuelven a repetir el paso. Luego seguimos avanzando por nuestra hoja que está hacia la izquierda. Con el pincel 00 humedecemos. Luego vamos a nuestro color verde base y lo agregamos desde la parte del tallo por todo el resto de la hoja. Recuerden que esto debe seguir húmedo hasta que puedan, hasta que logren terminar de pintar la primera capa de la hoja. Si ya se ha secado la segunda capa de arriba, podemos hacer la segunda capa de la segunda hoja. Recuerden que esa la estábamos haciendo con nuestro color más azul. Entonces, volvemos a humedecer. Luego con el pincel 5-0 vamos a intentar ir oscureciendo desde el borde superior. Entonces vamos avanzando por el borde superior. Como he humedecido, la acuarela se expande. Entonces ahora lavamos el pincel. Dejamos caer una o dos gotitas sobre el papel absorbente y vamos a llevar el pigmento desde donde quedó, o sea, desde donde se está expandiendo, al otro extremo de la hoja. Entonces así nos queda la sombra acumulada en la parte de arriba. Luego de eso verificamos que la hoja que pintamos antes esté completamente seca y así podemos hacer la segunda capa de esta segunda de abajo a la derecha.
humedecemos. Nos cambiamos al pincel 5-0 y ahora vamos a ir al tono de sombra, el tono que hicimos con azul Prusia y amarillo. Y vamos a comenzar a aplicarlo por el centro. Vamos a hacer una especie de mancha cuadrada en el centro, o sea, un rectángulo. Lavan el pincel rápidamente, dejan caer una gotita y vamos a difuminar. En este paso hay que intentar ser lo más rápido posible, sin caer en pánico, siempre manteniendo la calma. Por ejemplo, si no ha funcionado, uno siempre puede repetir el paso. Ya uno, por ejemplo, vuelve a humedecer. Si se seca muy rápido, recuerda cambiarte un pincel un poco más grande. Si estás llevando mucha agua, cámbiate a un pincel más pequeño. Ya, la idea es que ya en esta hoja, como ya hemos pintado varias antes, ya uno vaya teniendo como una vista general y uno ya pueda ir tomando las decisiones si los pinceles les quedan cómodos o no. Ahora vamos a aplicar nuevamente la sombra. Cada vez que aplicamos este tono de sombra, tenemos que asegurarnos que la mezcla esté bien consistente, o sea, que esté espesa nuestra mezcla, que no esté muy acuosa. Ya, para explicarme mejor, por ejemplo, una mezcla espesa se ve así. O sea, se ve intenso, pero al mismo tiempo fluye, ¿ya? No se queda como, no se ve de hecho la trayectoria del pincel, se ve constante, se ve gradual, y una mezcla más aguada es como la que pintamos al inicio, como la de la base. Ahora, para que no quede con un tono tan distinto, este pequeño fragmento también lo vamos a humedecer y le vamos a agregar una pequeña gotita del color verde azulado. Ahora podemos pasar mientras a pintar este que está a la derecha. Lo vamos a humedecer. Estoy humedeciendo con el pincel 00 en las hojas que son un poco más grandes. A medida que vamos bajando, las hojas van creciendo de tamaño. Y ahora vuelvo a el tono verde base, que fue el primer verde que creamos. Aplico una gotita y la voy a expandir primero por la parte baja. Y luego voy pegadita al tallo y voy a intentar dejar un brillo justo en la parte superior. Entonces, cada vez que queremos dejar brillos, podemos dejar el blanco, lavamos el pincel, dejamos caer una o dos gotitas y llevamos un poquito de pigmento. Entonces así nos queda un gran brillo reservado. Luego vamos a pasar a la de abajo. Acá también humedecemos con el pincel 00. Siempre recuerden que la luz brilla en el agua, entonces pueden mirar de lado para ver dónde han humedecido. Vamos a nuestro verde base y lo vamos a comenzar a agregar desde la zona de sombra. La zona de sombra está en el borde que está más arriba. Lo vamos agregando desde acá. Por ejemplo,
Yo cada vez que estoy pintando esto y no estoy despegando el pincel, ahora sí lo despego, o sea, saco el pincel de la hoja. Y fui pintando todo según esta línea guía que les dejé en la referencia. Lavo el pincel, dejo caer una gotita y ahora voy a llevar el pigmento que agregué al resto de la hoja. Quizás, por ejemplo, es muy sutil. A quienes les guste la acuarela sutil, esto está perfecto. A mí me gusta un poquito más el drama de luces y sombras, así que voy a volver a repetir el paso. Entonces vuelvo a pintar hasta la línea guía. Recuerden que esto está húmedo. Lavo el pincel, dejo caer una o dos gotitas y luego el pigmento donde quedó, o sea, la línea donde quedó, lo llevo por el resto de la hoja. Entonces queda con una reserva de blancos en la parte que está más hacia abajo. Entonces ahora, mientras esperamos que se seque esta primera capa, vamos a volver a la zona de arriba, a las segundas capas. Habíamos quedado en esta, o sea, esta nos falta hacer la capa. Este pétalo es bastante oscuro, así que vamos a humedecer. Estoy humedeciendo con agua. Luego voy a ir a mi tono de sombra, que ya se está secando, así que vuelvo a activar con agua. Y lo voy agregando desde abajo. Está bien concentrado el pigmento, por eso se expande poco y se ve bien intenso, pero lo cual me resulta perfecto para generar estas sombras bien dramáticas que me gustan. Siempre que hacemos las segundas capas, es bien bueno que nos vamos preocupando de los bordes. Si en la primera capa, por ejemplo, nos quedó un borde tiritón o nos salimos de la línea acá, como el pétalo además es oscuro, eso es muy beneficioso porque nos permite corregirlo, o sea, hacer la línea ahora más limpia. No importa si la línea queda fuera del dibujo. Improvisar también es importante y parte de este juego. Ahora nos vamos a pasar a hacer la segunda capa de este pétalo. Para la segunda capa de ese pétalo vamos a seguir trabajando con nuestro color base. Humedecemos con agua y con el pincel 00. Aquí estoy absorbiendo un poquitito el agua porque agregué mucha. Ya, eso es cuando miro de lado y veo que hay una gran capa. Voy siempre absorbiéndola hasta que quede a ras de papel, o sea, hasta que pueda ver la textura de mi papel de acuarela. Entonces ahora voy a mi verde base, que vamos a intensificar las sombras. Vamos a la parte de arriba. Y yo acá también les dejé una línea guía, o sea, vamos siguiendo esta línea guía. Recuerden que este dibujo está para descarga. Hacemos todo el borde más la línea guía. Lavamos el pincel, dejamos caer una gotita y vamos a difuminar. Muchas veces en este proceso de difuminado, como estamos volviendo a humedecer, tendemos a perder muchas veces la sombra. Si ese es el caso, se repite el paso. Si la sombra ha quedado bien, simplemente dejamos que se seque. Entonces yo ahora he vuelto a humedecer, así que voy a volver a agregar mi tono de sombra.
Luego, si se ha secado el pétalo de arriba, podemos hacer la segunda capa de este pétalo. Para eso nuevamente volvemos a humedecer. Recuerden que cuando humedecen nuevamente el pétalo completo. No humedecen solo la parte donde van a aplicar la sombra, sino que humedecen todo. Entonces volvemos a humedecer y ahora vamos a ir a la sombra con el tono más azulado. Acá pueden cambiarse al pincel 5-0 o si se siguen con el 00, escurran el pigmento en el mezclador porque necesitamos agregar poco pigmento, entonces necesitamos que no esté el pincel cubierto. Vamos a ir por el borde bajo. Entonces vamos delineando todo el borde bajo. Y luego vamos a ir por el borde que está hacia el tallo. Vamos a avanzar un poco hacia nuestra derecha. Y vamos a dejar esta mancha reservada. Para eso lavan el pincel en agua, dejan caer 1 o 2 gotitas y vamos a difuminar para que no quede esta línea marcada tan intenso, sino que el traspaso se vea más gradual. Ahora he esperado que todo esté completamente seco porque nos queda un pequeño fragmento que pintar que está entre el pequeño tallo y mi hoja de la derecha. Este fragmento pertenece a esta hoja. Entonces, con un pincel pequeño, el que les acomode, que por ejemplo este es el 5-0, siempre revuelvan sus mezclas si es que sus colores tienden a separarse, como el mío. Vamos a pintar ese fragmento con el pincel. Lo pintamos del tono verde base. Y luego vamos a ir a esta hoja. Vamos a humedecer. Acá recuerden que también les dejé unas líneas guías, ¿cierto? Acá esto genera como una especie de V, de V. Entonces lo vamos a tener en cuenta porque nos va a servir para hacer la reserva de blancos, o sea, para hacer el brillo. Entonces, humedecemos con agua. Luego vamos a nuestro color verde base. Y lo vamos a partir agregando de nuestra izquierda, o sea, desde la izquierda de la hoja. Y vamos a ir avanzando hasta la línea guía, a estas 2 líneas que generan esta V. Entonces vamos desde los bordes acercándonos y haciendo esta V. Una vez que hacemos eso, lavamos el pincel, dejamos caer unas gotitas y desde la zona blanca, desde la zona de brillo, empujamos al pigmento hacia la zona de sombra. La idea es que logremos en el fondo reservar el brillo en esta zona. En el caso que no funciona, lavas el pincel, dejas caer una gotita y acá vas a absorber, como si fuera una goma de borrar. Luego nos vamos a pasar a hay una hoja abajo. Estas hojas como que están juntas, una está abrazando a la otra.
La voy a marcar bien para que sea visible. Tenemos esta hoja. Esta hoja tiene una curvatura. Vamos a darle primero un color base. Entonces vamos a humedecer. Vamos a nuestro verde base. Agregamos una o dos gotitas sobre nuestra hoja y las vamos a esparcir por todo el resto. Comenzamos con la segunda capa. Humedecemos. Ahora vamos a ir a nuestro color de sombra, o sea, nuestro verde más azulado. Y vamos con nuestro pincel a ir por todo el borde de arriba. Por ejemplo, acá podemos delinear sin despegar el pincel del papel. Entonces voy, no lo desprendo, después sigo la línea guía, aún no lo desprendo, y una vez que estoy conforme, lo desprendo. Esto es porque cada vez que desprendemos el pincel del papel hay descargas de agua y de color. Y cuando queremos hacer sombras bien lineales, nos conviene no ir despegando muchas veces. Entonces ahora lavamos el pincel, dejamos caer una gotita, ¿cierto? Y difuminamos un poco, o sea, pasamos nuestro pincel un poquito húmedo para romper un poco las líneas tan rectas. Este paso podría repetirse si se quisiera. También lo otro que se podría hacer es cambiar a un pincel aún más pequeño y, por ejemplo, trabajar bien el delineado de los bordes. Este pincel es muy pequeño, es un 18-0. Ahora vamos a continuar haciendo el doblez, un doblez que tiene la hoja de abajo. Este doblez es muy intenso, entonces uno podría hacerlo con la técnica seco-húmedo o con la técnica húmedo sobre húmedo también. Vamos a humedecer solamente el doblez. Y ahora por primera vez voy a usar el color que había hecho con índigo y amarillo ocre. Esto es solamente para marcar el punto de sombra más intenso. Entonces con el pincel 5-0 pinto todo ese fragmento sin dejar ninguna luz, solo sombra. Luego de eso me paso a la hoja de abajo,
humedezco con agua. Y ahora voy a nuestro verde base y lo comienzo a aplicar desde la parte de arriba. Por ejemplo, tiene mucha agua. Se nota cuando uno pasa el pincel y el pincel se suelta y sale una gran mancha. Ahora lavo el pincel, dejo caer una gotita y todo este pigmento lo voy a llevar por el resto de la hoja. Pueden repetir el paso en el caso de que les haya quedado muy clarito. Mientras siga húmedo, uno puede seguir agregando pigmento. Yo vuelvo a repetir el paso de agregar pigmento en la zona de arriba, luego lavar el pincel, dejar caer una gotita en el papel absorbente y llevar nuevamente el pigmento hacia la punta de nuestra hoja. Ahora ya puedo volver a la hoja de arriba a la derecha para hacer la segunda capa de sombra. Entonces humedecemos con el pincel 00. Recuerden que acá tenemos una V, tenemos una sombra en forma de V. Nos vamos a cambiar al pincel 5-0. Vamos a ir a nuestro tono azulado, nuestro verde azulado, que tiene una consistencia espesa. Y vamos a ir por todo el borde de la izquierda. Entonces vamos delineando, vamos aprovechando de limpiar también el borde en el caso de que la capa anterior haya quedado discontinuo. Y si sientes que cuando vas avanzando vas llevando mucho pigmento, recuerda que siempre puedes ir dejando tu pigmento en el papel absorbente y luego seguir. Así uno logra una buena difuminación. Ahora, esto es algo un poquito más fino, o sea, como de un detalle mucho más fino, así que lo pueden hacer solamente si gustan, pero es que con el pincel más pequeño que tengan o un pincel delineador, voy a delinear el borde superior. Acá necesita uno tener un pincel bien delineador, porque si tienes un pincel muy grueso, cuando hagas este gesto de delinear arriba, como el pincel va a ser más grueso, se va a expandir y va en el fondo a eliminar por completo el brillo que estábamos creando. Entonces, si no tienes un pincel muy pequeño, es mejor que no realices este paso y lo puedes realizar con un lápiz de color que sea de un tono similar, o también lo puedes hacer con tu lápiz grafito. Ahora con el pincel está un poquito húmedo y con él empujo el pigmento del borde que se viene hacia abajo. Esto se hace solamente en el caso de que el pigmento que uno agregó en el borde superior empiece a bajar y empiece a comerse el brillo que estábamos marcando. Ahora ya con eso listo, podemos pasarnos a pintar este otro fragmento que tenemos acá. Este fragmento es parte del doblez. Acá tenemos el pequeño tallo. Entonces ahí tenemos fragmento 1 y fragmento 2. Las vamos a pintar con pincel pequeño. Vamos a ir a nuestro color azul sombra, pero no lo quiero tan intenso como el doblez. Entonces, una forma de asegurarse que no se vea tan oscuro es pasarlo a otra parte del mezclador y agregarle una gotita más de agua. Recuerden que el agua
aclara los colores en la acuarela. Entonces, una vez que le puse más agua, estoy con mi pincel pequeño, voy a pintar esos fragmentos en seco húmedo. Ahora voy a pintar esta hoja que viene doblada hacia abajo. Lo vamos a humedecer. Lo vamos a humedecer con cuidado porque se vuelve muy angosto en esta parte. Una vez que humedecemos, vamos a ir. Esta hoja también es oscura porque tienen que pensar que está atrás de todo. Entonces voy a usar nuevamente el tono que estaba hecho con índigo. Voy a agregar una gotita desde abajo y la voy a ir expandiendo hacia arriba. Entonces vamos a partir por la que está más atrás. Con el pincel 5-0 voy a humedecer. Luego voy a ir al tono verde base, que por ejemplo se me está secando y está ya separado el amarillo del azul. Así que cada vez que pase eso es importante revolver antes porque si no nos va a quedar otro color. Una gotita y la expando por todo el fragmento. Este fragmento como está por detrás también se percibe oscuro. Luego con el mismo pincel podemos pintar este pequeño fragmento que es la continuidad de la hoja. Mientras esperamos que seque, ahora vamos a darle una segunda capa a estos fragmentos de arriba. Ahí estábamos con nuestro azul, pero lo habíamos separado porque le habíamos puesto un poco más de agua. Así que seguimos con esa separación. Seguimos con el pincel pequeño y pintamos esos fragmentos con la técnica seco húmedo. Recuerden, si necesitan repasar las técnicas básicas, la pueden encontrar en este mismo canal, en el video de técnicas iniciales de acuarela. Mientras se seca vamos a hacer una segunda capa de esta hoja. Esta hoja, la segunda capa, más que nada es poder intensificar el borde superior, pero la idea es que el resto, o sea, la punta, siga viéndose transparente, siga viéndose de un color claro. La sombra que tenemos que intensificar es este espacio a la izquierda y también a la derecha. Entonces vamos a humedecer con el pincel 00. Luego con el pincel 5-0 vamos a nuestro tono verde base. Pueden dejar escurrir la última gotita en el mezclador. Y vamos a rellenar estos espacios. Partimos por el borde, o sea, por el borde superior. Y ahí calculamos cuánto se expande. Si se expande más de la línea, hay que lavar el pincel, secarlo y comenzar a absorber lo que se esté expandiendo.
¿Ya? Y por ejemplo, en ese caso, lo que ayudaría es cambiarse a un pincel más grueso como el 00, lavarlo, siempre dejan caer 1 o 2 gotitas y ahí comienzan a absorber. En este caso no se ha expandido nada. Voy a definir un poco los bordes con este pequeño pincel. Esto no es necesario que lo realicen, sobre todo si no tienen un pincel pequeño, es mejor no hacerlo. Pero si les gusta pintar botánicas, flores, hojas, yo les recomiendo que incorporen a sus materiales un pincel pequeño como este, que es un 18-0. Ahora vamos a continuar con la parte de abajo. Con el pincel 5-0 vamos a humedecer. Esta hoja tiene un doblez muy pequeño en esta parte, eso no se humedece. Vamos nuevamente a nuestro verde base, lo revuelven, le ponen más agua en el caso de que se haya secado. Vamos a agregar una gotita desde el extremo izquierdo y vamos a ir avanzando. Agregamos un poquito de nuestro verde azulado en la punta de la hoja, en la punta izquierda y en la base. Lavo mi pincel, dejo caer una gotita y acá puedo difuminar solamente si es necesario. Hay muchas veces que se difumina solo, sobre todo si están trabajando con papeles 100% algodón. Vamos a ir a la segunda capa de este pétalo. Aquí en este pétalo hay un fragmento que no pertenece a este pétalo, que es este que está, este fragmento pertenece a este pétalo, así que este fragmento no lo vamos a humedecer ahora. De hecho, ahora solamente vamos a humedecer esta parte de la curva. Entonces vamos a poner agua solamente en esta zona. O sea, esto no y este pequeño cachito tampoco. Voy a humedecer solamente esta parte. Eso es para marcar bien el doblez. Ahora tengo un exceso de agua. Voy a absorber un poco. Van a su color verde base. Agregan un poco desde el borde superior de esta curva. Lavan el pincel. Dejan caer 1 o 2 gotitas en su papel absorbente. Y de ahí vamos a difuminar. Entonces la idea es que se marque esta línea de acá, ¿ya? En el caso de que eso no se marque mientras sigue húmedo, con un pincel chiquitito, ustedes también pueden darle ahí unos golpecitos de color y pueden usar de hecho el color sombra para que se vea aún más marcado. Acá, cuando la línea comienza a llegar al final, vamos a intentar de eliminarla, ¿ya? O sea, que no quede marcado. Entonces, con el pincel lo metemos al agua, dejamos caer 1 o 2 gotitas y lo comenzamos a pasar por ahí, cosa de romper un poco la línea. Y lo llevamos al resto hasta que desaparece. Y ahora debemos esperar que eso seque por completo. Mientras vamos a pintar el pequeño fragmento que tenemos acá. Lo hacemos con el verde base y con el pincel más pequeño que tengan. Vamos a partir por la de arriba. Entonces vamos a humedecer este fragmento.
Vamos a nuestro color verde base. Vamos a agregar una gotita. Quitamos el exceso del color. La idea es que el color quede claro, o sea, que quede como ese. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que haya quedado muy oscuro, le agregan una gota de agua directa acá, cosa que esa agua aclare la mezcla y lo esparcen por toda la hoja. Si con esa gotita les queda un exceso de agua, lo acumulan arriba o abajo y lo comienzan a absorber y a dejarlo en el papel absorbente. Ahora vamos a hacer la otra mitad, en donde vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora voy a volver a esta hoja. Esta hoja de hecho es la más complicada de toda la composición. La voy a humedecer. Ahora la voy a humedecer completa. Y esta vez nos vamos a concentrar en esta parte, la sombra. Entonces humedecimos todo. Nos cambiamos al pincel 5-0. Vamos a nuestro tono verde sombra, el más oscuro que hayan creado. O sea, como que sea igual que el de este doblez. Y con el color espeso para que se vea oscuro, vamos a comenzar a pigmentar todo este borde. Entonces acá yo les dejé una línea guía que toma el doblez, de hecho sigue la misma línea del borde. Pero la idea es que se quede en ese doblez, entonces si se expande mucho, hay que absorber lo que se está expandiendo, o sea, lavan el pincel, dejan caer una gotita y por ejemplo acá yo tengo que comenzar a absorber todo esto que se está expandiendo. Me cambio un pincel más grueso si no me está funcionando con el pequeño. Y la idea es que podamos generar un borde más claro. Entonces con el pincel, siempre humedecen el pincel, dejan caer una gotita y luego van empujando al pigmento. De hecho, ¿ven cómo se va moviendo? Acá vuelvo a rellenar para que no se me genere el efecto coliflor. De hecho, vuelvo a humedecer todo. Y ahora no me quedó un borde, sino que me quedó un espacio más grande. Así que nuevamente con el pincel 5-0 y mi tono de sombra vuelvo a intentarlo. Recuerden aquí en la acuarela el mayor aprendizaje es cuando nos estamos equivocando, cuando comenzamos a corregir. Así que no se desanimen si no les funcionó. A la primera sigan intentándolo. Entonces lavo, dejo caer una gotita y nuevamente voy cuidando que no se expanda el pigmento. Lo trato de tener siempre ahí a línea. Recuerden que uno lo puede dejar así, pero mientras el papel siga húmedo, la acuarela va a seguir fluyendo lentamente, así que lo mejor es quedar atentos. También, si esto no funcionó a la primera, no te desanimes. También puedes terminar de hacer este detalle con lápices de colores que sean de un tono similar a lo que estamos pintando. O también puedes pasar
un poquito de lápiz grafito con difuminador en esa zona. Pero por favor no dejes de pintar nunca si no te funciona algo. Siempre sigue intentándolo porque los beneficios que trae pintar con acuarela siempre son, ni siquiera puedo nombrarlos porque siento que son infinitos, así que por favor nunca dejes de pintar. Y ahora que ya logramos el doblez, vamos a ir a la última hojita a hacer la primera capa. Acá tenemos una pequeño espacio, eso no lo humedecemos aún, solamente vamos a humedecer esta hoja. Vamos a nuestro verde base. Y la idea es que se vea de un color similar a la hojita de arriba. Estamos pintando, llevamos el pigmento a un extremo y eso lo podemos absorber si es que es mucho. Luego de eso esperamos que todo lo de arriba se seque y una vez que esté seco podemos hacer este pequeño detalle de aquí que viene de esta hoja. Luego vamos a pasar a la hoja que está hacia abajo. La vamos a humedecer nuevamente. Y en esta hoja aplicamos nuestro color, nuestra mezcla más oscura. En mi caso yo realicé esa mezcla con azul índigo y amarillo ocre. Entonces después de humedecer vamos a aplicar este color de sombra en la punta de nuestra hoja. Y también lo vamos a aplicar hacia su derecha. Entonces la idea es que nos quede un espacio en el centro que se perciba de un tono más claro. Vamos a humedecer el fragmento de la derecha. Se cambian al pincel 5-0. Vamos a usar nuestro verde base y lo vamos a comenzar a aplicar desde la curvatura que toma abajo nuestra hoja. Esta. Y también en la curvatura de arriba hacia la derecha. Y desde esta curvatura vamos a hacer una línea que va hacia el centro. Y luego vamos a formar un triángulo. Luego de eso lavan el pincel, dejan caer una gotita y pueden difuminar. Para difuminar toman el pigmento en donde haya quedado y lo llevan hacia el otro extremo. También pueden intensificar las zonas de los bordes de estas mismas sombras con un pincel pequeño, o sea, con un pincel muy pequeño. Y ahora vamos a ir al otro fragmento, lo vamos a humedecer.
Y con nuestro verde base vamos a intensificar un poquito el extremo izquierdo, el que está pegadito a la rama. Y de ahí vamos a ir avanzando por la parte baja, también tratando de dejar una línea de borde un poquito más clara. Después de eso, si es que no se difumina solo, lavan el pincel, dejan caer una gotita y pueden difuminar desde el brillo a la sombra. Una vez que esté completamente seco, vamos a pasar al fragmento de abajo, lo vamos a humedecer con agua y luego con un pincel pequeño, puede ser el 5-0 y el tono verde base, y el pincel 5-0, vamos a definir la sombra por el borde que se encuentra arriba. Aquí pasamos el pincel haciendo una línea, lo despegamos, lo lavamos, quitamos una o dos gotitas y vamos a difuminar del brillo a la sombra. La idea es que quede una línea marcada de sombra para que se note que la hoja se está doblando. ¿Ya? Si sienten que no se nota, pueden también con un pincel aún más pequeño delinear. Luego de esto hay que esperar que se seque y solamente faltaría pintar este pequeño fragmento y ya el resto es pintar el tallo. Para pintar el tallo pueden usar un color café oscuro y vamos a ir pintando por fragmentos. Voy a ubicar mi color sepia brown aquí. Lo voy a mezclar con un poquito de verde. Y con el pincel 5-0 puedo ya ir pintando. Entonces con la mezcla de café con un poquito de verde voy pintando en seco húmedo y con mi pincel pequeño. Esperamos que se sequen primero los dos fragmentos de abajo antes de pintar el último. Entonces lo que nos quedaría hacer es marcar las nervaduras solamente si lo desean, o sea, marcar las líneas del nervio central con un pincel
chiquitito, o sea, con un pincel delineador o un pincel 18-0 como este, y con el color verde azulado podemos marcar las nervaduras. Y finalmente este pequeño espacio lo pintamos con el verde azulado con un pincel pequeño. Y así damos por terminada esta rama de Eucalyptus Baby Blue en acuarela. Si les gustó el tutorial, recuerden suscribirse, comentar, ponerle un corazoncito. Y espero muy pronto poder crear otro tutorial paso a paso para ustedes. También pueden dejarme sugerencias de qué les gustaría que pintara en el próximo tutorial. Que tengan un hermoso día y nos vemos.